Genial. Bien, me parece que ya estamos en vivo. Nada, darle la bienvenida a todos. El día de hoy estamos, iniciando un nuevo ciclo de conferencias, ¿sí? Bien, me parece que estamos en vivo. Ups, a ver, un segundito. Nada, Ahora sí, estamos en vivo ya en YouTube. Y el día de hoy vamos a dar por inicio a nuestro evento. Tenemos un nuevo evento que es el proyecto edificiosdelfuturo.org. Es una serie de conferencias relacionadas con tecnologías afines a los edificios inteligentes y también a todas las ramas de sistemas que se aplican dentro de un edificio, para la cual estamos convocando diversos especialistas del rubro. El día de hoy, bueno, nos acompaña el profesional Enrique Suárez, es gerente de la empresa Conauti USA, y el día de hoy tiene una charla titulada, o una conferencia titulada Edificios con percepción humana. Bien, así que te doy paz, Enrique, para que proyectes. Ya, a ver, ¿me confirmas si ya se puede ver mi pantalla? Así es, así se ve. Sí, ya, genial, genial. Bien, hola a todos. Hola Roberto, hola a todos los que están acá en el Zoom y a los que nos ven en redes sociales, en YouTube. Hoy día voy a hablarles sobre un poco la visión que nosotros tenemos dentro de Conauti sobre el futuro de los edificios, ¿ok? Y un poco lo que nosotros venimos desarrollando dentro, o sí, las tecnologías en realidad que nosotros venimos empleando para el desarrollo de soluciones o de productos para los edificios, ¿no? Para los edificios inteligentes. Entonces, los invito a que cualquier duda que tengan en durante la charla, por favor lo ponen en el chat. Ya ahí Roberto me ayudas con las preguntas para hacer una pausa. No esperemos hasta el final, porque a veces uno tiene una pregunta y calza mejor con el contenido que estamos presentando en ese momento. Y si quieren intervenir, pueden levantar la mano y ahí Roberto me va a ayudar con el pase para poder un poco conversar, ¿ok? Eh, bien, entonces mi charla es acerca sobre los edificios con percepción humana. Primero un poco les voy a contar la experiencia. Bueno, yo actualmente soy gerente de productos con inteligencia artificial. Trabajo en Conauti LLC. Conauti es una empresa que tiene filial en Perú y en Estados Unidos. Nosotros ya llevamos bueno, desde el 2012, ¿no? 2022, ya cerca de 12 años, ¿no? 12 años desarrollando proyectos de automatización para distintos tipos de edificios, entre oficinas, hoteles, industria, etcétera. Y bueno, eso es un poco nuestra historia, ¿no? Lo que hemos venido desarrollando. Y ahora un poco les voy a contar sobre nuestra visión, ¿no? Sobre el futuro y cómo es y qué es lo que vemos dentro de Conauti. Y nosotros hemos titulado a nuestro futuro Los edificios con percepción humana, ¿ok? Entonces, ¿qué es un edificio primero con percepción humana, ¿no? ¿Cómo definiríamos un edificio con percepción humana? Bueno, un edificio con percepción humana es un concepto primero que integra dos tecnologías claves, ¿ya? La inteligencia artificial y las tecnologías de operación. Por un lado, la inteligencia artificial, eh, que es esta capacidad del software de ah,
aprender como aprendemos los humanos y eso ha dotado de características que permiten hoy día pensar en una automatización, en una automatización cognitiva, ¿no? Ya luego les voy a hablar de ese concepto de la automatización cognitiva y cuál es un poco la diferencia con la automatización física, que es la que seguramente muchos de ustedes ha desarrollado o conoce o ha escuchado, ¿no? Que es esta automatización con PLC, sí, ¿no? Con PLC, con actuadores, con sensores, con microprocesadores, ¿no? Esta es una automatización física y la inteligencia artificial hoy habilita otro concepto de automatización y esa automatización se llama automatización cognitiva, ¿ok? Entonces, por un lado necesitamos para lograr eso la IA y por el otro lado necesitamos tecnologías de operación. Las tecnologías de operación, dentro de las tecnologías de operación está el tema de los IoT, de los sensores de Internet de las cosas. Digo es una parte porque también involucra otras tecnologías como las videocámaras, como los micrófonos, y estas tecnologías normalmente no se considera IoT, ¿no? Estas ya tecnologías viajan por otro protocolo, ¿no? Normalmente protocolo HTTP, ¿no? Mientras que los de IoT viajan por protocolos tipo MQTT, por ejemplo, ¿no? La diferencia es por el ancho de banda, por la cantidad de data que se consume, entonces necesitan otro tipo de protocolos, ¿no? Otras reglas para mandar información. Entonces, el IoT es una parte del OT. Entonces, cuando hablo de tecnologías de operación, hablo de IoT, pero también hablo de cámaras de video, de audio, de sonido, ¿no? Entonces, estas dos tecnologías habilitan la posibilidad de que un edificio tenga percepción humana. ¿Por qué? Porque nosotros, primero, ¿no? Si ya lo vemos, lo llevamos a como personas. Las personas, tenemos sentidos, ¿ok? La tecnología anterior habilitaba solo los sentidos que era sensores de temperatura, de humedad, de presión, de calidad de aire, ¿no? Sensores de ese tipo. Pero ahora la tecnología ya permite adicionar esos sensores, por ejemplo, visión computacional, escuchar, sentir vibraciones, escuchar lo que pasa afuera, lo que se dice y ver. Entonces, eso ya hace que la máquina tenga o genere data eh, casi humana, ¿no? Lo que nos faltaría un poco es el olfato, pero después ya prácticamente todos los sentidos ya las máquinas pueden tener, ¿no? Ya pueden tener casi todos nuestros sentidos, menos me parece el olfato, ¿no? Pero todos los demás ya la máquina lo puede hacer. Y por el otro lado tenemos la IA, donde hay muchas fases de la IA y cada IA tiene capacidades parecidas a las humanas. No me voy a detener ahí porque lo vamos a desplegar más adelante, vamos a profundizar un poco, porque es un tema bastante apasionante. Pero ya la IA hoy tiene capacidades casi humanas, sobre todo las capacidades para aprender y para analizar la información. Pero ya con esas dos características prácticamente te barres muchas de las tareas que hoy las personas hacen, ¿no? Eh, bueno, luego vamos a profundizar esa parte y quizás ahí hablemos un poco de también, por ahí que tengan dudas sobre hasta dónde la tecnología ya puede automatizar, ¿no? Y qué tareas ya no van a ser necesarias que las personas hagan, ¿no? Ok, entonces, esos son un poco nuestros habilitadores. El objetivo de los edificios con percepción humana, ya un poco la percepción humana parte de eso, ¿no? De que es dotar a los edificios de
prácticamente todos los sensores que usa un ser humano para tomar decisiones, lo que ya les comenté, visión computacional, escuchar sonidos y toda la parte de sensores. Y la capacidad de aprender y de pensar como un humano, que eso nos lo da la IA, ¿no? Entonces eso hace posible este concepto de percepción humana y finalmente el objetivo es ayudar a resolver problemas de operación y mantenimiento, ¿no? Dentro del edificio. Pero como el edificio está constantemente sensando el contexto o viendo el contexto, entonces el edificio puede operar y puede mantenerse siempre en función o siempre centrado en el usuario. ¿Ok? Porque lo que está viendo es cómo el edificio opera teniendo como, o mejor dicho, teniendo como feedback al humano, ¿no? La experiencia del humano, ¿no? Ahí hay una técnica que se llama eh, Reinformer Learning Human Feedback, que es una técnica que le permite a la máquina tener feedback de las decisiones que va tomando, pero es un feedback que viene del usuario, ¿no? Es como que el usuario le dice a la máquina si la decisión que tomó es correcta o no, ¿no? Y eso se hace a través también de algoritmos, ¿no? Se puede establecer algoritmos que den feedback de lo que las máquinas hacen. Pero bueno, nuestro objetivo es eso, ¿no? La idea de dotar un edificio con una percepción humana es como que tengamos una persona mirando constantemente cómo opera el edificio, centrado en el usuario y cómo está el área de mantenimiento, cómo se está manteniendo el edificio, también centrado en el usuario, nos permite acercarnos o permite acercar el edificio a una comprensión y a una empatía de un ser humano, ¿ok? Que eso antes no era posible, ¿no? Antes la automatización física, que está dotada por sensores, por actuadores, y cuando hablo de sensores incluyo IoT, que eso también ya es una tecnología pasada, ¿no? Y los actuadores, la automatización partía por algoritmos, ¿no? Algoritmos fijos que no cambiaban en el tiempo, ¿no? Tú programas con una lógica y esa lógica se mantiene fija siempre. Los edificios con percepción humana no, ¿no? Igual que el ser humano, ¿no? Los seres humanos comenzamos con algo fijo, pero en función al feedback que vamos recibiendo, a los errores, a la experiencia, a la experimentación, vamos cambiando, ¿no? O bueno, por lo menos deberíamos cambiar, ¿no? Mejorar. Lo mismo va a ser el edificio, ¿no? El edificio cobra realmente vida. Y hasta me atrevería a decir que recién hoy podemos hablar de inteligencia. Si bien antes se hablaba de inteligencia y por muchos años, y seguimos usando, ¿no? Smart Home, Smart Building, Smart Cities, ¿no? Ciudades inteligentes, ciudades, edificios inteligentes, casas inteligentes. Hoy el nivel de inteligencia ha evolucionado. Antes, o sea, se le llamaba inteligencia porque ese era el alcance que había, ¿no? Hasta ese punto podíamos llegar a nivel de, entre comillas, inteligente. Pero comparando con lo que hoy tenemos, sin duda, la automatización anterior clásica no era para nada inteligente, ¿no? No era para nada inteligente. Hoy recién, con las capacidades de la IA hoy, recién podríamos hablar de un edificio inteligente. Entonces, si tú quieres saber si realmente un edificio es inteligente o no, la primera pregunta que tú tendrías que hacer es, oye, el que decide la operación, el que toma la decisión de la operación y del mantenimiento del edificio, ¿es la IA o no? Si no lo es, no es un edificio inteligente. Es un edificio automatizado, pero no inteligente. ¿Ok? Hoy, no significa que no estaba usándose mal el concepto antes de Smart Home o Smart Building. No, era lo que había, ¿no? Era lo que la tecnología en su momento hacía. Pero hoy ya, si queremos separar conceptos, si un edificio no tiene IA, es un edificio automatizado. Si un edificio ya gobierna por inteligencia artificial, recién podemos hablar de un edificio inteligente. Ok, entonces, esto
le da al edificio una extensión invisible del personal de operación y mantenimiento. Claro, si ya tienes una persona, entre comillas, ¿no? Que está supervisando porque ve, porque escucha y porque recibe data de los sensores, está supervisando como si fuera una persona que vaya a ver cómo está operando el edificio, cómo está la temperatura del agua, cómo está el sonido de las máquinas, si hay presencia de fuga de agua por algún lado, si hay algo no está funcionando bien. Si ya el edificio empieza a analizar eso y él toma sus decisiones en función de eso, entonces estamos extendiendo las capacidades humanas, ¿no? O estamos haciendo o estamos convirtiendo al gerente de operación o al gerente de mantenimiento en un supergerente de operación o en un supergerente de mantenimiento, porque estamos permitiendo que él esté omnipresente en todas partes del edificio, ¿no? Entonces, eso también es otra mirada. Ya no estamos hablando de reemplazo, sino estamos hablando de colaboración, ¿no? Entonces, eso también es algo que nosotros creemos mucho. No creemos en la automatización al 100%, es decir, no creemos en el reemplazo de las personas al 100%, sino creemos en esta colaboración máquina-hombre. Es un concepto que se llama simbiosis, en el que el hombre y la máquina colaboran, ¿no? La máquina no lo hace todo sola, por más de que pudiera hacerlo, ¿ok? Sino siempre hay una colaboración con el ser humano, ¿ok? Entonces, eso también un poco dejarlo claro, ¿no? Lo que nosotros vemos como futuro no es el reemplazo del ser humano, sino la colaboración con el ser humano. Entonces, esa extensión del personal de operación y mantenimiento, esa capacidad de convertirlos en super operadores y supermantenedores, y por darle un término, nos da capacidades de anticipar a las necesidades de los usuarios, porque la máquina detecta o analiza más información y en tiempo real y constantemente, ¿no? Cosa que el ser humano tiene limitaciones, ¿no? Los seres humanos no podemos estar siempre analizando información. Imagínense el desgaste cerebral que podría tener una persona analizando información cada segundo, ¿no? Es imposible, ¿no? Es más, nadie lo puede hacer. La máquina lo puede hacer sin problemas. O sea, la IA puede analizar información en tiempo real y de muchas fuentes de datos, sensores, imágenes, sonido, y en función a eso tomar decisiones. Puede detectar anomalías en la operación, qué cosas no está funcionando bien. Y no solo detectar anomalías, también puede eh, hacer más eficiente, optimizar la operación. ¿Ok? Acá no comenté algo de datos, pero consideren en el OT, claro, es toda la parte de sensores, de cámaras, de audio, pero también consideren el uso de aplicaciones. De repente el edificio tiene aplicaciones, o de hecho va a tener aplicaciones para reservar espacios, de repente para algunas usos de los espacios a través de aplicaciones, ¿no? Esa data también ingresa a nuestra aplicación. Entonces ya tenemos tres datas, ¿no? Tenemos data de sensores, data de cámaras y de audio y también data de aplicaciones. Y por eso es que el OT es un concepto bien grande, porque tienes ahí nomás ya tienes bueno, principalmente dos protocolos, ¿no? MQTT y HTTP, ¿no? Bueno, pues te permite clasificar imágenes y audio, ¿no? Nuestro edificio podría incluso, ok, acá también viene otro concepto. Clasificar imágenes y audio es básicamente ver algo y clasificarla como, no sé, puede ser una persona, un turista, un huésped, un trabajador, el de seguridad, como lo hace el humano. Siempre cuando vean estos términos de IA, vean a la IA como un ser humano, ¿ok? Y de verdad es eso. Pero lo que les iba a decir es que
yo les estoy hablando de tecnología interna, ¿no? Es decir, los datos que va a recibir el edificio o la IA para tomar decisiones vienen de interno, ¿no? Contextual de los edificios. Pero en realidad ahí tenemos que añadirle también data externa. Entonces, yo podría, por ejemplo, estar conectada a base de datos de requisitorias, por ejemplo, por temas de seguridad, y yo podría saber si la persona que está dentro de mi edificio está buscado por la justicia, ¿no? Y lo podría hacer sin ningún problema, ¿no? La IA podría identificarlo sin ningún problema. ¿Por qué? Porque la IA reconoce patrones, ¿no? Lo que mejor sabe hacer la IA es reconocer patrones. Puedes personalizar experiencias, puedes crear ambientes siempre disponibles, ¿no? Puedes predecir, ¿no? Realmente, no sé cuántos de ustedes vienen del mundo de mantenimiento de repente, pero claro, siempre en teoría se hablaba del mantenimiento predictivo, ¿no? O sea, los niveles de mantenimiento, ¿no? Mantenimiento reactivo, que es el que normalmente pasa, mantenimiento preventivo, que es el que las empresas ya medianas, grandes invierten, pero el siguiente paso era el predictivo, pero eso era complejo de hacer, no había la tecnología. Hoy ya se puede hacer mantenimiento predictivo y además el siguiente paso es el mantenimiento prescriptivo. Y eso también ya se puede hacer. O sea, no solo detectas con anticipación que algo va a malograrse, sino además identificas cuál es la solución para esa que todavía no se ha malogrado, pero se va a malograr. Ese es el mantenimiento prescriptivo. Ese mismo escalón, llévenlo a cualquier problema de operación, ¿no? Normalmente las personas son reactivas. Cuando ocurre un problema, recién atacan. Porque ya, nuevamente, ya les comentaba, ¿no? Al inicio, el ser humano de por sí no tiene una capacidad para estar constantemente analizando la información y viendo qué va a pasar. Es muy complejo. Entonces, normalmente resuelve problemas reactivamente, ¿no? Cuando ya el problema está encima. Y está bien, es nuestra naturaleza. Precisamente por eso ahí la IA es superior. O sea, hay que reconocer dónde la inteligencia artificial es superior al hombre y dónde el hombre es superior a la inteligencia artificial, ¿no? También tenemos cosas que la IA no hace bien, como por ejemplo empatizar. La IA no es compasiva, la IA no tiene sentimientos, la IA no es empática, nosotros sí. Pero muchas de las demás cosas la IA lo puede hacer mucho mejor que el ser humano, o ya lo hace, ¿no? Entonces, una de esas mejores cosas es analizar patrones, ¿no? Entonces, la IA puede estar siempre constantemente eso, ¿no? Analizando la información y siendo predictivo, mientras que el ser humano no puede ser predictivo. La máquina sí lo puede ser. Y si además es una IA entrenada o especializada en un tema particular, puede ser prescriptiva. Te puede decir qué cosas tienes que hacer para corregir el problema. Entonces, ¿cómo logramos todo eso que parece de ciencia ficción, ¿no? Seguramente muchos de ustedes se estarán preguntando, oye, pero eso que me dices es como que ya de ciencia ficción, ¿no? Medio alucinante. Bueno, hoy la tecnología ya lo puede hacer, ¿ok? Hoy la tecnología lo puede hacer. Bien, entonces, un poco para definir algunos conceptos, la arquitectura OT, como les decía, es bien amplia, ¿no? Es bien amplia. No es solo un protocolo, son muchos protocolos y son protocolos tanto los industriales, los protocolos de industria, los protocolos de edificio, pero también los protocolos de Internet, ¿no? Entonces, acá cuando hablo de arquitectura OT ya hay términos como domótica, inmótica, BMS, PMS, KNX, Modbus, BACnet, LoRaWAN, LoneWorld, MS, DCS, HTTPS, MQTT, REST API, JSON, etc., 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 ¿no? Entonces, hay que aprender un poco de todos, sí, ¿no? Porque cuando se piensa en arquitecturas de edificios con percepción humana, el que hace la parte de la arquitectura tiene que conocer estos protocolos para sacar lo mejor de cada protocolo, porque con uno solo no vas a poder, ¿no? Es imposible. O sea,
Los protocolos de industria tienen sus ventajas, tienen sus características de bus, sus velocidades, ¿verdad? Los protocolos de Internet tienen otros usos, otras velocidades. Entonces, tienes que integrar los dos, ¿ok? Tienes que saber integrar. eh. Y bueno, y por el otro lado está el tema de HAI. Que es un tema que es el que vamos a conversar y es un poco en el que nos vamos a enfocar y es un poco el que me gustaría presentarlo si es que no lo han escuchado. HAI, ya vimos un poco las dos grandes cosas que necesitamos para hacer realidad un edificio con capacidades humanas, ¿no? Por un lado, dotar de toda la parte de sensores, de reconocimiento de imágenes, de escuchar a través de OT, tecnologías de operación. Y por el otro lado ya necesitamos al cerebro, ¿no? Al cerebro con capacidades humanas. Y eso es la IA, ¿no? Y dentro de la IA la IA está tomando dos rumbos, ¿no? El primer rumbo es la IA en la nube. Si ustedes siguen temas de inteligencia artificial, van a ver que se habla mucho de la IA desplegada en la nube, ¿no? En nubes como GCP, como AWS, como Azure, ¿verdad? Desplegar ahí tus modelos mejor dicho, usar los modelos de IA, desplegarlos en la nube y ahí ejecutar, o que la IA ahí ejecute en la nube, ejecute o haga inferencia, ¿no? Inferencia es la capacidad es cuando la IA resuelve la tarea para la que fue entrenada, ¿ok? Pero eso pasa en la nube. Eso es un lugar de despliegue y es todo un área o una opción cuando uno piensa en desplegar productos con inteligencia artificial. Pero no es la única. La otra es no hacerlo en la nube. ¿Y qué significa no hacerlo en la nube? Significa HI. ¿Ok? HI entonces es desplegar modelos o productos de IA, hacer productos de IA, pero local, en donde necesitas o donde se está tomando data, ¿no? En local, en el borde, ¿no? Por ejemplo, en el mismo celular, en la misma computadora, en el mismo servidor, en el mismo PLC, en el mismo sensor, en el mismo actuador, en la misma cámara. O sea, la data ya no viaja a la nube, ¿no? Cuando tú tienes tu modelo en la nube, la data tiene que viajar a la nube para que en la nube se haga la inferencia del modelo y regrese, ¿no? En HI no. HI la idea es que tu data ya no viaje al Internet, sino se quede local. Y la inferencia del modelo entrenado de inteligencia artificial se haga local. ¿Ok? Entonces, esas son las dos ramas que hoy, viéndolo desde la perspectiva de despliegue de modelo, de dónde tu modelo va a estar. Entonces, tu modelo de IA, tu cerebro IA, tu androide va a estar o en la nube o va a estar local. ¿Ok? Si decides ir por lo local, estamos hablando de Edge AI. ¿Ok? Edge AI. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. No sé, Roberto, si hay alguna pregunta en el chat o quieren de repente que repita algo de lo que he hablado para que quede un poco más claro. Sí, sobre el tema de las HAI, po- eh, ¿podrías recalcar cuál es la diferencia entre HAI y la inteligencia artificial convencional o la que, digamos, la que es más popular a nivel mundial? ¿Cuál vendría a ser la principal diferencia? Ah, ok, ya. A nivel de IA es la misma, ¿ok? Es la misma IA, es la misma inteligencia artificial. Lo que hace que una sea IA Cloud, vamos a decir así, en la nube, y la otra sea HI, o sea, Cloud AI y HI, es que es donde despliegas tu IA. O sea, una vez la IA, tú para
Tú lo que haces con el modelo IA es entrenar tu modelo para que haga una tarea específica. ¿Ok? Vamos a imaginar mantenimiento predictivo de, de bombas en un edificio. ¿Ok? Entonces, tú entrenas tu modelo para que se especialice en detectar bombas de edificios, para saber si una bomba está buena o está mal. Entonces, tú entrenas el modelo. El entrenamiento siempre se hace en Internet por la cantidad de recursos que necesita, ¿no? Siempre se hace en la nube, normalmente siempre se hace en la nube. Pero una vez que ya tienes tu modelo entrenado, toca decidir dónde vas a desplegar el modelo. Entonces ahí tienes dos opciones. La primera opción, y es la que muchos están usando porque tiene obviamente sus ventajas, es desplegar tu modelo en la nube, ¿no? Agarras tu modelo ya entrenado y lo despliegas en la nube. ¿En qué nube? Cualquiera, ¿no? GCP, Azure, AWS. Pero la otra opción es que no lo despliegues en la nube, sino que lo despliegues local. Cuando digo local, ¿a dónde me refiero? Puede estar en el sensor que está monitoreando esa bomba, puede estar ahí. Si el sensor tiene hardware, tiene memoria RAM, tiene un poco de procesador y tiene un poco de memoria, puedo desplegar ahí el modelo. O de repente lo puedo hacer en un servidor local, o puede ser en un PLC, o en la PC donde está la BMS, pero lo despliego local. Entonces, esas son las diferencias, ¿no? Mientras que en uno lo despliego en la nube, en el otro lo despliego local. No sé si ahora se pudo entender. Así es, sí está un poco más claro. Hay una Más o consulta menos. ahí de Walter, Sí. no sé si, si la, A si la, ver. si no te la dicto, te la dicto. Ok. Dice lo siguiente. Hola Enrique, Roberto y a todos. Excelente info. Mi consulta es si para implementar HII se necesita un dispositivo completamente nuevo con un chip AI o se puede usar un equipo existente como un actuador KNX de los actuales. Ah, buena pregunta. No, se necesita un procesador nuevo, porque los procesadores que tienen actualmente los equipos, o sea, se podría evaluar, pero de primera mano te diría no, porque los procesadores que tienen los equipos normalmente son procesadores tipo CPU, ¿no? Claro, no tienen un CPU, ¿no? Tienen procesadores muy pequeños, ¿no? Porque son finalmente microprocesadores, ¿no? Normalmente son microprocesadores o dispositivos embebidos, pero el tipo de operación que hace ese procesador no son el tipo de operación, o sea, son operaciones lineales, ¿ya? Son operaciones lineales, una operación tras otra. En cambio, la IA usa, para hacer operaciones, usa operaciones en paralelo. Entonces, normalmente se necesita otro tipo de procesador. ¿Y cuál es ese otro tipo de procesador? El TPU, las unidades de procesamiento en tensores, porque lo que la IA trabaja o procesa son tensores, que son arrays, ¿no? Son vectores, no son procesaciones matemáticas convencionales, ¿no? Por eso el tipo de procesador es una TPU. Por eso, si ustedes, bueno, siguen las noticias, por esa razón, Intel, que es especialista en CPUs, ¿verdad? Intel, esta marca que hace el i5, el i7, ¿no? Estos dos procesadores que usan todas las máquinas, eh, no ha ganado, o sea, no ha crecido tanto como ha crecido Nvidia. ¿Y por qué Nvidia ha crecido tanto? No sé si ven las noticias, pero Nvidia ha batido récords de valoración, ¿no? Creo que en menos de 10 años es una empresa que ahora vale 1000 veces lo que valía hace 10 años, mientras que Intel no. Intel en los últimos 10 años
ahí veía que su valor de acción se mantiene. Y uno diría, oye, pero qué raro porque Intel está en todas las computadoras, ¿no? Mientras que Nvidia solamente maneja temas de tarjetas gráficas, GPUs. Lo que pasa es que precisamente la IA funciona bien no con CPUs, sino con GPUs porque hace estas operaciones de arrays, de vectores. La IA trabaja con vectores, hace operaciones vectoriales, ¿no? Mientras que los procesadores no. Entonces, regresando a tu pregunta, Walter, eh, se necesita un dispositivo especial, ¿no? Entonces, ahí lo que se suele hacer es a todos tus dispositivos siguen funcionando como sensores, o sea, obtienes data del edificio, pero el cerebro donde va a estar tu IA tiene que ir en un hardware especial, ¿no? En un hardware especial que tenga estas capacidades de procesamiento en tensores, ¿ok? Bien, entonces, ok, entonces, la pregunta sería, si ya sabemos que hay dos tipos de IAs, mejor dicho, dos tipos dos formas o dos lugares donde desplegar IA, nuestro modelo IA que va a dotar a nuestro edificio de capacidades humanas para obtener un poco los beneficios que hemos conversado y muchos beneficios más, ¿no? Ya hay, claro, son beneficios muy generales los que yo he hablado, pero realmente dependiendo del problema que se tenga, uno puede especificar la solución o el beneficio de implementar IA, ¿no? O de dotar a nuestro edificio de capacidades humanas, ¿no? No hablo tanto de IA, o sea, como nivel técnico, porque la IA es muy técnica, ¿no? Si yo te digo, tu edificio va a tener IA, es como que no me dices nada, ¿no? Pero si te digo, si tu edificio va a tener capacidades humanas, ya un poco la cosa cambia, ¿no? Entonces, la pregunta sería ahora, ¿necesitamos HI o no necesitamos? Si necesitamos Cloud AI, ¿no? Es decir, desplegar nuestra IA en la nube, ¿no? ¿Para qué necesitaríamos Edge si lo podemos hacer en la nube con todos los beneficios que tiene la nube? Que no voy a entrar en detalle acá, me voy a enfocar más en los beneficios de Edge AI. Ok, entonces, por favor, si tienen dudas, preguntas o quieren que repita algo, escríbanlo en el chat. Primero voy a darles una ubicación para estar todos bien enfocados. ¿Dónde está ubicada el HI, ¿no? Entonces, en este gráfico creo que puede ayudar. Por un lado, la IA, recuerden, la IA es un concepto, ¿ya? Es medio complejo entender porque hay mucha gente usando el concepto de IA. Y claro, ya a veces hasta nos confunde, se usa indistintamente con Machine Learning, IA, Deep Learning, IA generativa, ¿no? Entonces ya nos confundimos un poco, ¿no? HI. Entonces, lo que hay que tener claro es que la IA es un concepto en realidad, ¿ok? La IA es un concepto, una disciplina que busca construir máquinas que se parezcan a humanos, ¿ok? Pero de eso estamos muy lejos, ¿ya? Bueno, por lo menos hasta donde yo he profundizado, ¿no? Obviamente hay información que no podemos acceder, ¿no? Información muy cerrada que probablemente solo tienen acceso a esto las grandes compañías tech, pero por lo menos lo que se sabe o hasta donde yo tengo información lo único que se tiene de este concepto de tener una IA que ya sea humano es la capacidad de aprender. Eso es lo único que hoy tenemos de la IA, que ya es bastante, ¿no? Imagínense tener una máquina que aprenda como humano. O sea, tal cual nosotros aprendemos, tal cual la IA hoy aprende. Eso de ahí se llama Machine Learning. ¿Ok? Machine Learning es la capacidad de aprender de las máquinas como aprenden los humanos.
Y dentro del mundo de Machine Learning, hay un área de Machine Learning que se llama Deep Learning. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, no hay diferencia porque Deep Learning pertenece al Machine Learning. Es un tipo de aprendizaje que usa redes neuronales, redes profundas, y eso se llama Deep Learning, ¿ok? No voy a profundizar en esto porque si no nos estaríamos aquí todo el día, pero un poco para que tengan en concepto o en perspectiva dónde estamos, ¿no? Entonces, estamos acá dentro, en Deep Learning, ¿ah? Que está dentro de Machine Learning y dentro de la IA como concepto. Bueno, les decía que eh, el Deep Learning son capacidades de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, dentro del Machine Learning hay, por así decirlo, cuatro métodos para aprender. Está el aprendizaje supervisado, no supervisado, el Reinforcement Learning, que esta última está muy asociado a robots, y el Deep Learning, ¿no? Dentro del Deep Learning, ya estamos ya dentro del Deep Learning, a ver si nos podemos ubicar, ya estamos dentro del Deep Learning. Recién dentro del Deep Learning está el Generative AI, que es uno de los productos que seguro han usado es ChatGPT, ¿no? O Gemini de Google. Bueno, yo particularmente uso más Gemini o Copilot de Windows, ¿no? O, bueno, ahora Meta también ya liberó un producto similar y hay varios, ¿no? En el mercado. Bueno, cualquiera de esos usa IA generativa. ¿Por qué IA generativa? Porque genera cosas, ¿no? Eso sigue siendo Deep Learning. Enrique, ¿pero por qué se llama IA generativa? Bueno, le han puesto ese nombre, ¿no? Pero es Deep Learning, es Deep Learning. Está dentro, o sea, realmente, técnicamente hablando, yo creo que debería haberse llamado Deep Learning generativo, ¿no? Porque la IA es toda la parte de afuera, ¿no? Entonces, es como que la IA, esto ya es IA, no, realmente no es IA, ¿no? Es Machine Learning generativo o Deep Learning generativo. Pero bueno, le han puesto IA generativo, pero ya nosotros sabemos que es Deep Learning, ¿no? Y dentro de eso, de la IA generativa, están los Large Language Model, ¿no? Los Large Language Model como Gemini, como como ChatGPT, como Copilot, como Llama, etcétera, etcétera, son Large Language Model, ¿no? Son modelos grandes de lenguaje, ¿no? ¿Por qué se le llama grandes de lenguaje? Porque son entrenados, son modelos Deep Learning entrenados con trillones de datos, ¿no? Trillones de datos. Un modelo Deep Learning tradicional normalmente se entrena con eh, 100.000 datos, 10.000 datos, dependiendo, ¿no? Del nivel de precisión que se quiera. Estos son entrenados con trillones de datos, por eso se les llama modelos grandes de lenguaje. Ok, entonces dentro de Deep Learning, que ya sabemos que estamos aquí, está el discriminativo y está el generativo, ¿no? El discriminativo que es básicamente enfocado en clasificar o predecir cosas, este, en hacer clusterización, en hacer predicción, en reconocimiento de patrones, en detección de anomalías, ese es el discriminativo. El deep learning generativo tiende a generar, por eso se llama generativo, porque genera cosas, genera imágenes, genera texto, genera audio, etcétera, ¿no? Por eso se le llama Deep Learning generativo y al Deep Learning que clasifica imágenes, que detecta anomalías, que clusteriza, que predice un valor, es discriminativo. ¿Ok? Entonces el que clasifica discrimina. Ejemplo, si tú muestras una imagen con un perro a un modelo Deep Learning discriminativo, él te va a decir, ¿es perro o gato? Lo clasifica. En cambio, si tú le muestras un perro a un modelo generativo, él te va a crear o te va a generar otro perro. Por eso se le llama Deep Learning generativo versus Deep Learning discriminativo. Ok, entonces, ¿por qué todo esto, Enrique? Ya nos mareaste. Bueno, era necesario porque justamente con esto quiero llegar al HI. Entonces, ¿dónde está HI, Enrique? Bueno, el HI es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque, ok, llega al Deep Learning, ya saben qué es Deep Learning, está dentro del Machine Learning, pero ya, y hay dos tipos, ¿no? Deep Learning discriminativo y Deep Learning generativo con tareas distintas,
¿Ok? Eso es lo verde, pero adicionalmente acá entra otro concepto. Como este Deep Learning ya no va a estar en la nube, nuestro modelo IA no va a estar en la nube, sino va a estar local, acá entra otro concepto que es el hardware, porque ya no, uno cuando trabaja en la nube ya ni piensa en el hardware, ¿no? Son servicios serverless, ¿no? O sea, no piensas en el hardware. El hardware es lo de menos. Es casi tienes, literalmente tienes casi hardware infinito. Entonces el hardware ya no es un problema. Te enfocas en el código, en el modelo, ¿no? Pero en cambio, si vas a hacer HI, ahí sí ya hay un problema más. Y es el hardware, porque ahí ya tienes que pensar en el hardware, ¿no? Tienes que pensar, ok, ya tienes tu modelo entrenado, sea deep learning generativo o discriminativo. ¿Dónde voy a desplegar el modelo? ¿En qué hardware? ¿En un microprocesador? ¿En en una PC? ¿En un servidor? ¿En un Raspberry? ¿En un PLC? ¿Dónde voy a desplegar? Entonces, ahí entra los sistemas embebidos o hardware, ¿verdad? Y finalmente, esto tiene que tener un problema, tiene que resolver un problema o hacer una tarea. Si no, no tiene sentido, ¿no? La tecnología, si no resuelve un problema o si no hace una tarea, no tiene sentido. Por más de que parezca de ciencia ficción, si no resuelve nada, a nadie le importa. Entonces tiene que haber una aplicación, un problema a resolver, un dolor, una tarea que sea pesada, que sea repetitiva, que sea de repente incluso de mucho análisis constantemente y que el ser humano no tenga capacidades para hacerlo. Entonces, esa es la aplicación. Entonces, cuando juntas el deep learning, que ya hemos visto, la posibilidad de obtener hardware suficiente para desplegar local y un problema que resolver, entonces ahí aparece Tiny Machine Learning o HI, ¿ok? Y ahí entraría el HI. O sea, el HI es una intercepción entre el deep learning, o sea, son redes neuronales, tanto discriminativas como generativas. eh, Además, tienes que tener un hardware con suficiente capacidades para que el modelo pueda hacer inferencia y finalmente un problema, tarea que resolver. ¿Ok? Entonces, son redes neuronales, ya hemos visto, deep learning, que se despliega en un procesador, ¿no? En un procesador o en un hardware. Ok, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, ya para entrar a la última parte de la presentación. No sé si tienen alguna consulta, algún término que quisieran que repita, que explique más. Sí. Hay un comentario de parte de Walter. Es es un comentario, pero yo lo voy a decir en forma de pregunta. Dice lo siguiente: entiendo, e imagino que es como los nuevos móviles Samsung que tienen AI. Es decir, Mm, desde el hardware tiene que ser, digamos, un hardware distinto, ¿no? correcto, sí, 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 Para que sí, tenga esa capacidad de procesamiento. correcto. Así es, así es. Por ejemplo, si ustedes los, los celulares que, por ejemplo, ya vinieron por default con capacidades o con procesadores TPU fueron los Google Pixel, ¿no? Por eso es que los Google Pixel, claro, nadie le daba bola, ¿no? A los Google Pixel, ¿no? Este, pero los Google Pixel eran de los pocos celulares que tenían, si ustedes leen la especificación de un Google Pixel, tienen TPU. Y el TPU es una unidad de procesamiento de tensores, permite permite correr modelos de IA local. Yo les doy un ejemplo, ¿ya? Imagínense que la IA puede servir para un montón de cosas, pero un ejemplo es en las fotos. Entonces, tú tienes una foto estabilizador. Si ustedes ven un Google Pixel que tiene TPUs para correr un modelo de IA, ellos han entrenado un modelo que permite que por más de que tú te muevas con el celular, ponte que estás grabando encima de una bicicleta o en un carro, lo que fuese, ¿no? Y te estás moviendo,
Si no tuvieras IA, claro, tu cámara, tu video va a salir pésimo, ¿no? Porque se va a mover. En cambio, Google ha entrenado un modelo de IA que es capaz de estabilizar esa imagen. Y ese modelo que logra estabilizar, ¿qué significa, qué significa que un modelo estabilice? Significa que todos los datos del video están yendo a tu modelo está haciendo inferencias, está pensando y regresa la imagen estabilizada. Imagínense la cantidad de datos, imagínate que tu cámara graba en Full HD, imagínate estar enviando a Internet en ese momento Full HD, esperando que tu IA piense, que genere la salida y que te la devuelva. O sea, no hay manera que eso funcione por la latencia, ¿no? Eso, uno, la latencia es la velocidad en enviar los datos a la nube, que haga inferencia y que regrese, ¿no? No lo podrías ver en tiempo real, ¿no? Y segundo, imagínate que te quedas sin internet. Entonces, ahí claramente ese es un problema que se tiene que resolver con HI. Un segundo ejemplo, para que vean que se necesita un hardware especial, ¿no? Hay un proyecto de Google que ya está funcionando, que es Waymo, ¿no? Waymo es un proyecto de Google para tener vehículos 100% autónomos. ¿Ustedes creerían o creen que la inferencia de las decisiones que toma el carro para manejar se hacen en la nube o se hacen local? A ver, ¿qué piensan? Waymo es un proyecto de autos autónomos, ¿no? Y ¿qué significa eso? Que no hay nadie manejando, el carro está en tiempo real tomando decisiones, acelerar, doblar a la derecha, doblar a la izquierda, parar. Está tomando decisiones en tiempo real. Es un proyecto que ya está funcionando desde el año pasado en San Francisco, en Silicon Valley. Si ustedes ven noticias, a través de Uber tú puedes solicitar un vehículo de estos. ¿Ustedes creen que el modelo de IA está desplegado local dentro del carro o ustedes creen que está en la nube esperando que el carro le mande información a la nube por internet, él hace su análisis y devuelve las órdenes al carro? ¿Qué creen? ¿Es despliegue en la nube o despliegue local? A ver, ¿qué opinan? ¿Quién quiere participar? ¿Quién se anima? O si quieren lo pueden escribir, ¿no? Si quieren pueden escribirlo en el chat. ¿Me escuchas? Sí, se escucha, se escucha. Bueno, de lo que yo sé, definitivamente es en el mismo vehículo, ¿no? El procesador es el mismo vehículo, sin embargo, también recibe información de la nube en tiempo real para que pueda actualizar la información respecto a su entorno, ¿no? Entonces, por ejemplo, semáforos y todo eso lo puede percibir por el mismo dispositivo con las cámaras, las multicámaras que tiene, pero también va a hacer una comparación con lo que tiene en la nube y con lo que puede obtener de los demás vehículos, ¿no? Así como funciona el Google Maps, ¿no? Por ejemplo. Ujú, ujú. Ya. Hasta donde yo sé, en realidad no trabaja nada en la nube, ¿ok? Eh, Primero por la latencia. O sea, el modelo, como dice Walter, el modelo de hecho está desplegado en el carro. O sea, el modelo no está en la nube. El modelo de ahí está desplegado local. Porque imagínense que se va el internet. Imagínate que tu carro está manejando 80 kilómetros por hora y se va el internet. ¿Qué hacen? Y claramente tú estás atrás, ¿no? Porque el carro es autónomo, ¿no? Y es taxi. Entonces tú no vas adelante. En el taxi tú te sientas atrás, estás a 80 kilómetros. Imagínate que necesitara información de la nube para tomar decisión. Imagínate que se va el internet y estás a 80 kilómetros por hora. No se podría, ¿no? O sea, no Claro, puedes sí, sí, depender del sí. internet, ¿no? No Claro, no puedes dependería depender del del internet. Internet definitivamente en ese caso, ¿no? Sin embargo, Mm, por ejemplo, por ejemplo, tomar una vía u otra,
tendría que tener información respecto a los de los demás vehículos, como lo que es actualmente, por ejemplo, el Waze o el Maps, para determinar si, por ejemplo, hubo un accidente y está a 5 minutos de llegar al punto, entonces toma un atajo. Entonces, si no tuviese ese feedback de Internet, no sabría y hizo el trazado por ese camino, pero tiene ese inconveniente. Sin embargo, hay una tranquera o algo, entonces puede tomar otra decisión siempre y cuando tenga esa información en tiempo real, que no la va a poder adivinar si es que no tiene internet. Claro, para comunicarse con Google Maps, quizás sí use Internet, pero las decisiones las hace como tú las haces. Siempre cuando piensen en la IA, piensen en un ser humano. Entonces, en este caso ya no maneja el ser humano, maneja la IA. Entonces, nosotros como seres humanos, ok, claro, usamos Google Maps para ser más eficiente y llegar más rápido a nuestro destino y evitar el tráfico. Pero si no hubiera Google Maps, tú igual manejas, ¿no? Manejas porque tienes memorizadas las calles, porque sabes los carros que están en tu entorno, porque ves la luz del semáforo. Lo mismo hace el carro. El carro toma decisiones locales. 80%, ¿no? Quizás el resto lo haga a través de aplicaciones como Google Maps, ¿no? Pero bueno, entonces a lo que iba es, sin entrar en mucho detalle, que vean que hay aplicaciones que sí se necesita HI. Y es más, hay muchas aplicaciones que son HI y ya no se hacen en la nube. Y se dice que probablemente todas las aplicaciones en el futuro, la mayoría de aplicaciones de IA en el futuro van a estar local y no en la nube. ¿Ok? No significa que no vamos a usar Internet, sí, porque hay información que va a estar en Internet. En Internet es un medio para comunicarse con todas las aplicaciones que existen en el mundo. Pero el modelo va a ser la inferencia local. O sea, va a estar en cada dispositivo que ustedes conozcan, va a tener inteligencia artificial el dispositivo. Y ahí, yo creo que les comenté hace un ratito, no sé si alguien seguramente se habrá cuestionado cuando dije que el IoT ya pasó, ¿no? Ya pasó, ya es una tecnología pasada. Y seguro ustedes habrán dicho cómo hacer, ¿no? Si el IoT recién es, yo estoy entrando a investigar y aprender. Lo que pasa es que lo que se viene ahora es el AI, el IoT, ¿no? Claro, el AIoT en español, ¿no? Que son los IoT con inteligencia artificial embebida en el dispositivo. Entonces, todos los productos que ustedes conocen probablemente van a tener inteligencia artificial local, ¿no? Entonces, cada dispositivo va a estar tomando sus decisiones localmente. Bien, entonces necesito HI y ya con esto termino. Voy a pasarlo súper rápido porque creo que ya ha quedado bastante claro cuál es, cuándo usar y no, ¿no? Creo que la principal diferencia es cuando no quiero depender de Internet. Yo creo que ahí está el principal poder del IoT. Perdón, del HI. Cuando tu problema, lo que estés resolviendo, no, o el usuario o tu cliente te diga, oye, no quiero depender de Internet. O sea, imposible. No me pidas que nos conectemos a Internet por un tema de seguridad, por un tema de regulación, por un tema de que no hay acceso, por un tema de lo que fuese. Listo, tu solución es HI, ¿ok? Este, pero bueno, acá hay algunas otras características, latencia, ¿no? Lo que conversábamos, agarrar los datos, mandarlo a la nube, esperar que haga el proceso de la inferencia, regresar, es una latencia, dependiendo de la cantidad de datos, toma tiempo y no siempre se va a necesitar, no siempre vamos a poder tener el lujo de soportar latencia. Imagínense un edificio industrial que tiene operaciones de procesos, no te puedes dar el lujo de mandar la información a la nube, hacer la inferencia y luego regresar y recién eso saber si vas a abrir o cerrar una válvula. No, lo tienes que hacer local. Entonces, una opción, ahí tu opción es HI, ¿no? Y lo que hemos visto en el carro, ¿no? No podemos darnos el lujo de mandar los datos de un vehículo hacia el internet. La decisión la tiene que tomar el carro local, ¿no?
Bueno, el ancho de banda, ¿no? De repente no disponemos de tanto ancho en banda, no hay muy buena conexión a internet o el internet es demasiado caro. Entonces, es una opción debería ser HI. Cuando queremos más precisión o personalización, también es una buena opción HI. Definitivamente en temas de seguridad, ¿no? Imagínate, ahora hay mucho cuidado, mucha protección con el tema de seguridad. Ahora, si bien es cierto, la nube es muy segura, ¿ok? Pero mientras tu información, tus datos viajen a Internet, siempre va a haber un cachito de posibilidad de un ciberataque. Siempre, ¿no? Entonces, no digo que pase, ¿ah? Porque obviamente las nubes son seguras, pero hay una posibilidad. Entonces, si tu información es muy importante, de repente no es una opción mandar la información a Internet, entonces necesitas HI. O si de repente no te puedes arriesgar que haya un ciberataque. En una industria, imagínense una central de energía, una power plant, imagínense que sufre un ciberataque y entran y empiezan a controlar tus máquinas, ¿no? Nos quedamos sin luz. Entonces no puedes darte ese lujo, ¿no? Entonces vas a tener que usar HI. Privacidad de datos, ¿no? Para no enviar nada a la nube, de repente ya por un tema legal, ¿no? De repente las leyes te dicen, no, no puedes enviar la información a la nube. De repente hoteles, por ejemplo, ¿no? Los hoteles tienen información de huéspedes sensibles. Imagínense que alguien hace un ataque y se entera quién está hospedado y en qué hotel, ¿no? Entonces, no te van a permitir mandar la data a la nube. Hay que hacerlo HI. O de repente necesitas que tu modelo haga inferencia en lugares donde no hay energía eléctrica y necesitas que tu modelo desarrolle o haga tareas, este, pero los dispositivos solo pueden trabajar a pilas. Entonces, HI es tu opción. Ok, para todo lo demás, ¿no? Para todo lo demás, eh, Cloud es la opción. O sea, si ninguna de estas es necesario, es decir, no tienes problema con la latencia, no, no importa si demora milisegundos, segundos, no importa. Tienes internet de sobra, es barato, no hay problema, ¿no? No tienes problemas de seguridad, o sea, puedes mandar los datos, no son riesgosos, no son privados, no son de personas, entonces puedes darte el lujo de mandar la data, de repente de sufrir algún ciberataque y no pasa nada. Bacán, puedes hacer eh, porque nuevamente la nube es segura, ¿no? Es muy segura, es difícil un ciberataque. Entonces, todos nosotros usamos aplicaciones en la nube, así que no pasa nada, ¿no? Pero si no hubiera una exigencia mayor o el riesgo es muy grande, entonces podemos usar la nube, ¿no? Si tenemos energía eléctrica sin problemas, este, si no es muchos datos y la capacidad de procesamiento es pequeña, también lo podemos hacer en la nube. ¿Por qué digo eso? Porque acuérdense que la otra diferencia es que la nube pagas por el consumo. Entonces, mientras más data envías a la nube, mientras más inferencias haces, más le vas a tener que pagar a la nube. En cambio, local, ya no. Tú haces el despliegue local y lo que vas a tener que pagar es el mantenimiento, pero no vas a tener que pagar cada vez ni por la data ni por la inferencia. Ya es un mantenimiento, es otro concepto de pago. De hecho, va a haber pagos mensuales, pero definitivamente en la nube van a ser mucho más caros que local, ¿no? Ahora, dicho esto, no significa que una tecnología no se complementa con la otra, para nada. En realidad, el futuro va a ser las dos tecnologías trabajando de la mano. ¿Ok? Y un ejemplo de eso, y que ya cada uno seguro de ustedes lo ha probado, es una aplicación que se llama Keyword Spotting, que la usan, por ejemplo, todos los asistentes de voz. Los asistentes de voz usan HI, pero también usan Cloud. ¿El HI para qué lo usan? Lo usan para escuchar cuando tú dices la palabra clave, por ejemplo, Alexa.
¿no? Tú dices Alexa y recién se activa tu asistente de voz. Entonces, ¿eso qué significa, Enrique? ¿Que está escuchando en todo momento? Claro que sí, está escuchando en todo momento, pero no significa que está grabando, solo escucha. Pero para lograr eso, por un tema de seguridad, tus dispositivos tienen HI. Entonces, el modelo que escucha Alexa, el modelo que está entrenado para escuchar Alexa está desplegado localmente, no está en la nube. Entonces, ¿eso qué evita? Que tu data vaya a la nube. Entonces, todo lo que tú hablas no está yendo a la nube. Tú estás seguro. Y además, le sale más económico a Amazon, porque imagínense mandar toda la data de todas las palabras que todo el mundo habla, saturarías el servidor de Amazon y por las puras, porque no le sirve, ¿no? A ti nomás te sirve cuando tú dices Alexa, no cuando dices otras palabras. Entonces, imagínense, no sería viable ese proyecto. Entonces, con HAI lograron que sea viable. Y ya cuando tú dices Alexa, ya ahí recién se apertura la nube. ¿Ok? Entonces, es un modelo que usa las dos tecnologías. Conclusión, para terminar, pues seguro ya están cansados. Mientras que Cloud AI realiza el procesamiento y el análisis de datos en la nube, HAI lo hace local. ¿Ok? Uno está centrado en el cómputo, de hecho, en la nube tienes cómputo de sobra, ilimitado, pero local está centrado en la data. Me importa más la data, cuidar la data. Para resolver problemas, en realidad vamos a combinar ambos mundos a través de una arquitectura en cascada, ¿no? Puedo comenzar con soluciones HI y luego migro a soluciones cloud. Pensé en HI. Principalmente creo que sería cuando piensas en proteger datos, acelerar inferencia, ahorrar energía y ahorrar dinero, ¿ok? Si esas cuatro son tus prioridades, HI debería ser tu solución. La distinción clave entonces radica que en el lugar donde se hace la inferencia, ¿no? Como les decía al inicio, ¿no? Si la inferencia se hace al borde local, es HI. Si la inferencia se hace en la nube, es Cloud AI. Entonces, ¿para quiénes o quién debería considerar esto como una opción? Bueno, empresas que tengan una cultura green, ESG, problemas que necesiten que la inferencia sea en tiempo real, usar Machine Learning en lugares donde no hay acceso a Internet o donde se tiene limitado ancho de banda, cumplir con exigencias de la ley sobre protección de datos, empresas que quieran reducir la exposición de sus datos a ciberataques. Nuevamente, la nube es súper segura. ¿Ah? No estoy diciendo con eso de que no es seguro la nube. Al contrario, todos nosotros usamos nube. Yo uso nube para guardar mis datos en Google Drive. Todo es nube, ¿no? Sin embargo, sí, claro, no es lo mismo que accedan, no sé, pues a mis fotos, que accedan a información bancaria, ¿no? Ya estamos hablando de otras cosas, ¿no? Entonces, eh, ya dependiendo de esos niveles es que uno podría decir, no, mejor asegurémonos y que haga la inferencia local y no mandemos nada a la nube. Y empresas que quieran reducir costos por el uso de la nube, ¿no? Normalmente la nube tiene costos elevados a largo plazo, ¿no? La ventaja principal de la nube es que al inicio no te cuesta nada, pero ya cuando creces, cuando empiezas a mandar muchos datos, mucha inferencia, ya empiezan a subir los costos de la nube. Bien, entonces eso ha sido todo por ahora. Ahí les dejo un par de QRs donde pueden recibir noticias sobre casos de uso de HI y donde pueden descargar también una revista sobre casos de uso de HI. Las redes sociales de Conauti, ahí también pueden encontrar más información. Gracias. Excelente, Enrique, muy buena charla. Ahí para complementar esos conceptos de HAI. Ese justamente es uno de los motivos por los cuales tú no le puedes cambiar tu nombre al asistente de voz. Es decir, yo no le puedo poner, digamos, a mi asistente, en lugar de Alexa, no le puedo poner Enrique, ¿no? O Walter, no le puedo poner un nombre común. ¿Por qué? Porque ese pequeño proceso, ¿no? De reconocimiento ya lo tiene programado el asistente
de hardware, ¿no? Lo tiene programado de hardware y es mucho más sencillo. No, hacer un reconocimiento de comando localmente y luego cuando recién pase el filtro de la orden, recién se envíe a la nube, ¿no? Porque si no, estaríamos cada uno definiendo, renombrando nuestro asistente y ese análisis o ese reconocimiento, si se ejecuta en la nube, se saturaría, ¿no? Justo ahí como comentabas, Enrique. Espero que sea un ejemplo un poco más entendible. Y nada, agradecido contigo, Enrique, gracias por la charla. También con todos los participantes. Estaríamos más adelante nuevamente retomando con nuevos temas para amplificar un poco más esta rama, ya que son ramas nuevas, son conceptos nuevos que prácticamente este, hace pocos meses, ¿no? Pocos meses se han ido volviendo recién populares y cada proyecto que encuentres de esto, así como las empresas que ejecutan estas tecnologías son, digamos, son nuevos todos. Listo, estimados. Nada, gracias Enrique, gracias a todos. Me despido con todos, un fuerte abrazo y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Chao, chao, hasta luego.